Vean lo que pasó. Versículo 14. Primero de Samuel 6:14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. Recuerden, en el holocausto, en estas ofrendas, se mataba y quemaba totalmente al animal, dedicándolo al final del 14 a Jehová. Aún le dijeron, hombre, qué bien, ya están bien, ya se reformaron. Ya hicieron un sacrificio al Señor. Podríamos pensar que estuvo bien que hicieran esto, pero hermanos, esto fue una violación de lo que Dios mandó para los holocaustos. ¿Saben por qué? Porque en Levítico 1:3, Dios mandó que solo los animales machos de cierto tipo fueran ofrecidos en holocausto. Esta era una vaca, era una hembra, no un macho. Tenían que ser animales físicamente sin ningún defecto, ni ciego, ni cojo, ni nada, porque eso representaba la perfección del sacrificio al cual apuntaban siglos después al Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y aquí pudo haber venido la vaca ahí con la pata cojeando y la pusieron ahí. Pero el punto es que no deberían haber ofrecido esto. Dios no mandó, versículo 14, que fueran vacas, sino machos de cierto tipo. Y esto nos vuelve a mostrar lo mal que estaba Israel en esa época. Que estos levitas, piensen en esto, que estos levitas, a los que Dios escogió para encargarse del arca, violaran algo tan elemental en la adoración a Dios como esto. Y versículo 15, no termina su deshonra al Señor ahí. 1 Samuel 6:15. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. En el 16, cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Probablemente dijeron, ay, se acabó, ya. Pero en el 17, escuchen, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación, de nuevo en ofrenda de culpa en el hebreo, a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, son 2, por Ascalón 1 van 3, por Gat 1 van 4, por Ecrón 1, 5. 5. Por eso dice el versículo 18, 6:18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. Al final del 18, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Esto, hermanos, es inconcebible. Esta es una blasfemia extrema, indescriptible. Recuerden, hermanos, que solo un hombre, una vez al año, de todos los millones de israelitas que vivieron, por ejemplo, en la época de Moisés, 2 millones aproximadamente, podía entrar una vez al año y ver el arca en el día de la expiación. Moisés la vio, tuvo un lugar privilegiado, un Moisés. Y luego el sumo sacerdote, Aarón habría sido. Y luego la instrucción fue para el sumo sacerdote que habría sido un descendiente de Aarón. Y luego los hijos de Aarón únicamente eran los que podían ver el arca para envolverla, recuerdan, con 3 capas, para que vinieran los de Coat y la levantaran, números 4, por las varas. Nadie podía ver el arca, mucho menos lo que había dentro del arca. Esto fue una osadía del más alto nivel, y peor aún porque fue cometida por levitas, los que habrían tenido el mayor grado de responsabilidad en el cuidado, el respeto, en el manejo del arca. Y es importante que recordemos esto para que al leer lo que viene en el versículo 19 no digamos, ay, qué fuerte fue Dios. ¿Por qué les pegó más fuerte a los israelitas que a los filisteos? Ya sabemos por qué. Lo acabamos de explicar. Entonces vean lo que pasó, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. 50,070. Hermanos, recuerden, estos eran levitas.
los que Dios había dado el privilegio de gracia, de cuidar del arca, ellos deberían haber sabido que jamás el Señor permitió que nadie viera lo que había dentro del arca. Esta deshonra extrema en contra del Señor y su palabra fue la causa de que 1 Samuel 6:19 Dios fulminara a estos 50,070 hombres. Y viene otra tragedia en un sentido peor. Dices tú, no puede ser. Sí, viene algo peor. Velo en el versículo 20. Vean cómo respondieron los sobrevivientes de Bet-Semes. 1 Samuel 6:20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Dices tú, oye, ¿que esto no es bueno? No necesariamente, es un poquito mejor, pero en el fondo no es bueno. Vamos a explicar por qué. Aquí en el versículo 20 sí mostraron cierto nivel de temor, tenían ya miedo del arca, pero vean el versículo 21. Esto es una tragedia peor que la del versículo 19. Escuchen lo que pasó en el 21. 1 Samuel 6:21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Dices tú, ¿qué tiene de malo eso? ¿Tener miedo del arca? Vamos a explicar por qué esto es peor que la mortandad de los 50,070. Escucha, Kiriat Jearim estaba a la derecha, arriba de Bet-Semes, donde estaba el arca. Estaba a unos 16 kilómetros, unas 10 millas al noreste, arriba a la derecha de Bet-Semes. ¿Por qué? ¿Por qué llevaron el arca ahí? Escuchen, es probable que la llevaron ahí porque era una ciudad neutral. No era israelita ni filistea. Era una ciudad neutral y obvio, como ya habían sido tan afectados los filisteos y los israelitas, obvio, no querían más tragedias. Entonces la mandaron a una ciudad neutral. Dirías tú, oye, pues se me hace inteligente para evitar más problemas con el arca. Pero escuchen, hermanos, ese no fue el problema. Miren, fue alarmante que Dios matara a 50,070 hombres, pero fue más alarmante que los sobrevivientes del versículo 20 y 21 no buscaron al Señor. No buscaron al Señor humillados en arrepentimiento por haberlo deshonrado. Simplemente quisieron deshacerse del arca. Simplemente lloraron por el juicio de Dios y quisieron deshacerse del arca y punto. ¿Quién hizo lo mismo un capítulo antes? Los filisteos. Hicieron exactamente lo mismo que los filisteos. Esto muestra lo mal de nuevo que estaba Israel en su vida espiritual. Estaban pensando y actuando en un estado de incredulidad e idolatría igual que los filisteos. ¿Se dan cuenta? Esto es más alarmante que los 50,070 muertos, más los 34,000 que murieron en 1 Samuel 4. Terrible. Siguen aferrados a su pecado. Lo que ellos quieren es nada más quitarse el problema de la incomodidad que traía el arca. Ah, bueno, nos mata, pues quítala de aquí. En lugar de, Señor, perdónanos. Merecemos esto. Confesamos nuestro pecado. Hemos pecado contra ti, ten misericordia de nosotros. Concédenos el privilegio de volverte a adorar, de restaurar la adoración, de manejar el arca como debe ser manejada para tu gloria. No, hermanos, no vemos nada de eso. Estos son unos impíos, igual que los filisteos. Eso es lo peor. Eso es lo más triste. Eso es lo más repugnante, lo más doloroso en este relato. Que el Espíritu Santo está mostrando, obvio no porque el Espíritu Santo hizo algo mal, pero lo más doloroso es ver cómo el Espíritu Santo aquí está mostrando la profundidad de la oscuridad espiritual de Israel. No son mejores que los filisteos, incluso en un sentido son peores. Porque los filisteos ni siquiera se atrevieron a quitarle la tapa larga para ver qué había dentro. Y estos sí, siendo coatitas, siendo levitas.